Bueno, vamos a leer primero Génesis para entrar en contexto. Vamos a leer Génesis 2 y vamos a ubicarnos en el versículo 4. Vamos a leer Génesis 2, versículo 4. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, estos son nuestros orígenes. Este es el primer hombre, Adán. El primer hombre que Dios formó. Imagínense, a veces me imagino a Dios como un niño cuando coge la plastilina y empieza a formar, empieza a moldearlo. Dice que el Señor formó al hombre. Yo me imagino el amor con el que nos fue haciendo, con el que fue puliéndonos, con el que fue perfeccionando su obra de arte. Y realmente es impresionante cuando dice allí que con el soplo entró en nosotros el aliento de vida. Cuando Él sopla, dice entró, dice literal: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es tremendo lo que está diciendo aquí, porque lo que hace que nosotros vivamos, lo que hace que el ser humano tenga vida, aliento de vida, es el soplo de Dios. Por eso dice en Eclesiastés 12:6 que cuando el hombre muere, este cuerpo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, este aliento de vida que entró en nosotros, que sopló Dios, es nuestro espíritu lleno de su Espíritu Santo. ¿Sí sabían eso? Nosotros, cuando Dios nos creó, el diseño original del ser humano, cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, nos hace tripartitos, porque Dios es tripartito: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es la primera vez que Dios habla de sí mismo en plural. Desde el Génesis 1 ya nos está diciendo y enseñando de su pluralidad, de que es uno, pero es tripartito. Dice a nuestra semejanza. Si fuera solamente uno y no fuera tripartito, pues Él nos enseña allí el secreto, el gran misterio de su forma de ser tripartito. ¿Y cuál es esa imagen y semejanza de Dios? Principalmente que somos también tripartitos como Él. Nos dio espíritu, alma y cuerpo físico. Entonces aquí dice en Génesis 2, versículo 7, que Dios nos forma del polvo. Ese es nuestro cuerpo, esa es nuestra carne. Luego sopla aliento de vida. Ese es el espíritu. Pero este espíritu original ya estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, porque Él dice allí que era un ser viviente. Es decir, que no solamente éramos vivos físicamente, sino también espiritualmente, en espíritu. Nuestro espíritu estaba vivificado por Dios. Ese era el diseño original del hombre. Nuestro hombre interior era como una casa, como un templo, como un lugar agradable para que el Espíritu Santo habitara dentro de él. Cuando el hombre comete un error y peca, Dios le dice: no vayas a comer del fruto de ese árbol, porque el día que lo hagas
ese día morirás. ¿Qué sucede? ¿Por qué Adán cuando come el árbol no cae muerto físicamente? Porque hay muchos que de pronto no entienden por qué pasan años para que Adán muera. Bueno, lo primero que muere es su espíritu. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo de Dios que habitaba en Adán, que alcanzó a recibirlo, salió. Salió la vida de dentro de él y su espíritu quedó dormido. Dentro de él, pero dormido. Siguió siendo tripartito, siguió teniendo espíritu, alma y cuerpo físico, pero su espíritu dentro de él estaba dormido. ¿Qué repito? ¿Que somos tripartitos? Bueno, dice en Génesis 1:26 que Dios nos hizo tripartitos. Él dijo de sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Habla de sí mismo en plural porque él es tripartito. Y entonces después dice que nos va a hacer igual a ellos, a Dios. Como ellos son tres y nosotros también somos tres. Nos hace a su semejanza. Espíritu, alma y cuerpo físico. En el momento en que Dios nos forma, toma tierra, dice aquí, formó al hombre del polvo, toma el polvo y forma al hombre con sus manos, nos moldeó. Y esa es nuestra carne. Por eso dice que cuando morimos, el polvo, la carne vuelve al polvo de donde vino. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso está en Eclesiastés 12:6. Y después aquí dice que sopla. En Génesis 2:7 dice que sopló. Entonces salió de Dios el Espíritu Santo. No es que Él se quede sin Espíritu Santo, sino que comparte con nosotros de su Espíritu Santo. Sopla aliento de vida en nosotros. Y entonces entra el Espíritu en nosotros con Espíritu Santo dentro. Ese era el diseño original. Y en el momento que se unen, en el momento que hay esa fusión, digámoslo así para que me comprendan, para hacerme entender, del espíritu con el cuerpo físico, se forma el alma dentro de nosotros. Por eso el alma tiene características del espíritu y de la carne. A veces trata de ser carnal y a veces también es espiritual. El alma nos ayuda si nosotros la moldeamos, si la sabemos, digamos, dominar, si tenemos dominio propio, si nosotros buscamos más leer la palabra, si nosotros buscamos más ayunar, orar, si nosotros adoramos, eso hace que nuestra alma obedezca más al espíritu que a la carne. Pero hay personas que son muy anímicas, que se dejan llevar mucho por sus sentimientos, por lo que su corazón dice. Entonces dejan de ser espirituales. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo que salió de nosotros cuando hubo pecado, vuelva a entrar en nosotros. Porque lo perdimos esa vida. Cuando, imagínense el momento. Adán ya tiene su cuerpo con el diseño original. Él lo experimentó, él lo disfrutó. Él tenía el Espíritu Santo dentro. Espíritu, alma y cuerpo físico era él, pero lleno del Espíritu Santo. Y va y come del fruto. Inmediatamente come del fruto, dice que se abrieron sus ojos. Inmediatamente él murió espiritualmente. Él se separó de Dios porque esa fue su elección, desobedecer a Dios. Y sale el Espíritu Santo de Adán. Al salir el Espíritu Santo de Adán, ya no hay relación con Dios. Y como Dios es vida, entonces muere el espíritu de Adán dentro de él. Su propio espíritu queda dentro de él, dormido, apagado, muerto. Las tres expresiones que usa la Biblia por medio de parábolas para describir ese momento. Nuestro espíritu se murió. Lo matamos con el pecado, quedó separado de Dios. Su diseño original era estar lleno del Espíritu Santo y al salir el Espíritu Santo por el pecado, se duerme, se apaga. Entonces, ¿qué pasó después cuando este hombre muere espiritualmente? Dios le dice que además de eso, además de que muere espiritualmente,
va a experimentar varias situaciones y le lanza varias maldiciones. Le dice, bueno, la tierra va a ser maldita por ti, ahora vas a comer del fruto de la tierra, pero con el sudor de tu frente. A la mujer también le lanza, le dice unos castigos, unas reprensiones por causa del pecado que acaban de cometer contra Dios. Sacaron al Espíritu Santo de dentro de ellos y el Señor está mostrando su celo y es un momento fuerte en el que condena y dice, por cuanto has cometido esto, eres muerto. Ya recibiste la condena. En ese momento, toda la generación, todos los que nacemos de Adán y Eva, es decir, toda la raza humana, queda condenada a muerte. Y ese es el famoso pecado original que enseñan a veces sin saber el significado ni la magnitud de lo que eso significa, valga la redundancia. ¿Sí? El Señor o la muerte entró en nosotros por causa del pecado. Nosotros no moriríamos, no enfermaríamos, no envejeceríamos si no fuera porque Adán y Eva pecaron. Entonces recibimos un montón de maldiciones generacionales y las heredamos. Todos los seres humanos ahora morimos y nacemos con el Espíritu Santo separado de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo no habita en un ser humano que esté con el pecado, con la mancha del pecado. Entonces necesitamos una cosa. ¿Qué necesitamos para recuperar el diseño original? Jesús quiere que tú sepas que Él murió en la cruz para hacer una obra espectacular de restauración de todo lo que Dios nos había dado cuando nos creó y en versión mejorada. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, dice la palabra. Por eso dice en la Biblia que Dios dice, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Entonces nos va a dar un cuerpo nuevo. Así que vamos a leer 1 Corintios 15, que hace ratico no lo habíamos estudiado y el Señor me decía que quería que lo estudiemos. 1 Corintios 15, y nos vamos a ubicar en el versículo 20. Entonces, cuando Adán comete ese pecado, mata su espíritu dentro y condena al cuerpo físico a morir y al alma a estar para siempre lejos de Dios. ¿Por qué? Porque dice en la palabra que el alma va a seguir existiendo aún después de la muerte del cuerpo físico. Leamos Eclesiastés 12:6 para que tengamos eso guardado en nuestro corazón porque está muy conectado con todo lo que estamos leyendo. Eclesiastés 12, versículo 6. Dice, y el 7, dice, para ponernos en contexto, dice que busquemos a Dios antes de morir. Y aquí dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Está describiendo el momento de la muerte. Y el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando una persona muere físicamente, hay una separación de esos tres seres que Dios nos dio, el espíritu, alma y cuerpo físico. Se separan, se dividen y ya no perdemos la semejanza con Dios totalmente. Cuando tú mueres físicamente, tu cuerpo físico, Eclesiastés 12:7, tu cuerpo físico vuelve a la tierra de donde vino. Tu espíritu vuelve a Dios que lo dio, el aliento de vida. Y el alma sigue existiendo. Ahora la pregunta es, ¿en dónde? ¿A dónde va nuestra alma cuando tú mueres físicamente? Y tu alma, para los que no saben, eres tú. Es tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de sentir, es tu esencia, eres tú, tu memoria, tu conocimiento, tus sentimientos, tus emociones. Solamente el cuerpo físico es la caparazón del alma. El alma eres todo tú. Entonces, es súper importante cuidar el alma, saber para dónde vamos cuando morimos. La única forma de rescatar el alma de una condenación eterna, separada de Dios para siempre, es decir, muerta para siempre. Sigue existiendo, pero muerta.
lo que le pasa a los demonios. Existen, pero no están vivos. Cuando les digan el diablo está vivo, no corrijan eso. El diablo existe, pero no está vivo, porque la vida es Jesús, la vida es Dios. El que no tiene a Dios dentro está muerto, está separado de Dios. Por eso lo que leíamos ayer, dejad que los muertos entierren a sus muertos. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Entonces necesitamos nosotros que volvamos a reunirnos con Dios, que volvamos a tener comunión, relación para ser vivificados. ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y recuperamos el diseño original. ¿En qué momento va a entrar el Espíritu Santo de Dios en ti o en mí? Solamente cuando vea que estamos limpios y sin mancha. Si no, Él no vuelve a entrar, porque Él repele el pecado, Él no soporta el pecado, porque Él es absolutamente limpio, totalmente santo. Por eso su nombre, Espíritu Santo. Él es absolutamente santo. Entonces Él no va a entrar en una persona que no está totalmente limpia, blanca y sin mancha. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Nunca vamos a dejar de pecar al 100%, y Dios lo supo. Dios dijo, en el hombre hay maldad, el hombre tiene corrupción, no hay ni uno solo que sea justo, que pueda agradarme, no hay ni uno solo que pueda dejar de pecar al 100%. Todos cometen pecados, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos mienten, todos sienten envidia, todos sienten ira, algunos son homicidas, algunos se maltratan, hay contienda. Todo esto es pecado a los ojos de Dios. Entonces, como eso está en nuestra carne está llena de pecado. Entonces Dios necesitaba una forma de que el Espíritu Santo volviera a entrar en nosotros para vivificarnos, para restaurar ese hombre interior y para volver a tener relación con Dios. Así que Jesucristo tuvo que morir en la cruz totalmente limpio y sin mancha. Tuvo que Dios Todopoderoso hacerse hombre para que con su sangre totalmente limpiecita, la sangre de Él es pura, totalmente pura, santa, nos pudiera lavar. Entonces, ¿cuál es la forma en la que te lavas, en la que bañas ese pecado tuyo? Ese pecado que físicamente no se pueden ver. Muchas veces vemos caras bonitas, decimos caras vemos, corazones no sabemos, porque a veces acá adentro hay mucho pecado, hay suciedad. Es porque el ser humano, todos los seres humanos, tenemos manchas, sean unas más grandes que otras, pero todos estamos manchados. La única forma de bañarnos con la sangre de Jesús es diciendo que creemos, que reconocemos que somos pecadores y que sabemos que Jesús murió siendo Dios, se hizo hombre y murió en la cruz para que con esa sangre perfecta y santa nos limpie de todos nuestros pecados. Entonces, el Espíritu Santo va a entrar en nosotros y dice en la palabra que Él es el que redarguye y convence de pecado. Va a traer arrepentimiento, convencimiento de pecado. Hay personas que dicen, yo no soy una mala persona, yo no le hago daño a nadie, yo tengo que ir para el cielo, yo nunca le he hecho nada a nadie, pero siempre va a haber un pecado así sea pequeñito. Así que necesitas sí o sí la sangre de Jesucristo para limpiarte de pecados. Porque siempre, por más buena persona que seas, van a haber mentiritas, entre comillas, piadosas, van a haber iras, celos, contiendas, envidias. Esos son los pecados básicos que todos los seres humanos cometemos. Todos los días caemos en esos pecados. Y ese pecadito que tú le llamas pequeñito te puede separar de la vida eterna junto a Dios. O sea que te puede condenar a esa alma que va a seguir existiendo después de la muerte del cuerpo físico. Entonces necesitamos la sangre de Jesús para lavarnos de nuestros pecados y de toda mancha, y así sí va a entrar el Espíritu Santo de Dios en nosotros de nuevo a vivificar nuestro espíritu. Siempre les hago como la mímica, digámoslo así. Cuando usted en su cuerpo físico está despierto, su alma está despierta y su espíritu está así dentro. Y llega el cuerpo físico y el alma y dicen,
creo en Jesucristo. Creo que Jesús es Dios hecho hombre y que murió en la cruz por mis pecados, por eso es mi Señor y mi Salvador, y creo que resucitó de entre los muertos. Lo creo de corazón. En ese momento, dice en Romanos 10, 9, 13, que nosotros debemos confesar con nuestra boca, es decir, que se va a unir nuestra carne a la confesión, y creer con nuestro corazón, es decir, que se une nuestra alma a esa confesión. Se unen el cuerpo físico y el alma. Por eso habla de la boca y el corazón. Se unen los dos seres que están despiertos para confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Tienes que confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón. Unir esos dos seres despiertos en ti. ¿Para qué? Para despertar al tercer ser, al espíritu que tenemos dentro, porque somos tripartitos y teníamos ese espíritu dormido. Entonces, yo digo, creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Y creo con mi corazón que resucitó de entre los muertos. Esa es la participación del alma. Y entonces, ¿qué pasa con el espíritu que estaba así dormido? Despierta, resucita, entra el Espíritu Santo de Dios en él y vuelve a haber comunión con Dios y es vivificado. ¿Quién quiere estar vivo en Cristo Jesús? Eso es lo que necesitamos, al Espíritu Santo dentro de nosotros para volver a ser vivificados. ¿Por qué lo podemos recibir? Porque Jesús murió en la cruz. No había otra manera. Estábamos tan contaminados, tan corruptos, tan sucios, llenos de vileza, de pecado. Nacimos con eso, lo heredamos, generación tras generación sigue repitiéndose, sigue aumentando cada vez más el pecado. Cada vez más heredamos más y cometemos más pecados y nuestros hijos heredan más pecado. La única forma de cortar con eso es creyendo en Jesús. La única manera de lavarnos con su sangre es creyendo que Él murió en la cruz, siendo Dios. No se olviden de eso. Es muy importante saber que es Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Y entonces ahí sí esa sangre preciosa, limpia y sin mancha, nos lava y despierta nuestro espíritu. Entonces vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 15, ya que entramos en contexto, a ver lo que dice aquí. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces Jesús muere en la cruz y luego resucita. Siempre hay películas de qué pasó con Jesús, cómo fue su muerte, y llegamos hasta que resucita. Pero no entendemos, no comprende nuestra mente lo que significa la resurrección de Jesús. Significa que Él restaura todo el diseño original en ti y en mí. Significa que Él también nos va a resucitar. Eso dice la palabra, que cuando Él vuelva va a resucitar a todos los que hemos creído que Él es Dios hecho hombre y que murió en la cruz por nuestros pecados para limpiarnos de nuestra mancha. Y dice entonces, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero que resucitó. Y después de Él vamos a resucitar todos los seres humanos. Ahorita les explico cómo va a ser esa resurrección. Dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre, por Adán, entró la muerte en toda la raza humana. Todos los seres humanos condenados a muerte por su pecado. Pero también dice, por un hombre, por Jesucristo, Dios hecho hombre, entró la resurrección de los muertos en toda la raza humana. Todos los seres humanos vamos a resucitar. Solamente que hay una diferencia entre creyentes e incrédulos. Y ya vamos para allá. Déjenme seguir en este momento con esto. Dice, porque así como en Adán todos mueren. ¿Se dan cuenta? Porque así como en Adán todos mueren, toda la raza humana, todo ser humano muere, sí o sí, todos vamos a morir físicamente. También en Cristo todos serán vivificados. Todos resucitamos porque Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Dice, pero cada uno
en su debido orden. Cada quien que va a resucitar en su debido orden. Primero Cristo, las primicias. Yo le preguntaba, ayer les contaba que yo decía, ¿cómo así que Cristo fue el primero que resucitó? Si el mismo Jesús resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo y bueno, a otras personas según los relatos de la Biblia. Y entonces Dios me decía, porque Jesús resucitó para no volver a morir nunca, jamás, para ser eterno. Los otros resucitaron para volver a morir. Lázaro después murió y la hija de Jairo después murió. En cambio Jesús resucitó para vida eterna. Y asimismo nos va a volver a resucitar a todos los que hemos creído en Él. Esa es la condición, para vida eterna. Y los que no han creído, los incrédulos, los que decidieron desechar el mensaje de Jesús, la obra de Jesús en la cruz, los que se burlan, los que no les importa, los que no creen, etcétera. Esas personas incrédulas pues no van a participar lastimosamente de esta resurrección para vida eterna, sino que van a resucitar para volver a morir. Entonces dice aquí, estamos en 1 Corintios 15, versículo 23, Jamie. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién va a resucitar? Los que hemos creído en Jesucristo cuando Él vuelva, para vivir para siempre. Es una resurrección diferente a las que hizo Jesús, porque es una resurrección para vida eterna, para no volver a morir. Es decir, que después de Él volvemos a resucitar todos los que hemos creído en Él en su venida, en su segunda venida, cuando Él vuelva, que no va a volver a nacer de mujer, no se olviden. Dice el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Wow! ¿Escucharon eso? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no habrá más muerte. Y vamos a leer ahorita cómo va a ser esa destrucción de la muerte. Y que la muerte también va a ser destruida para siempre, ya no nos va a poder volver a tocar. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, es decir, a Jesucristo, claramente se exceptúa aquel que a Él sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué va a pasar entonces en esa resurrección? Ya no vamos a estar separados de Dios. El otro día alguien me preguntaba, Ale, ¿dónde están las almas de los que ahorita están muertos? Están en el cielo, están en el reino, están cerca de Dios, al lado de Dios. La diferencia es que cuando suceda esta resurrección, entonces los que resucitemos creyendo en Jesús para vida eterna, ya no vamos a estar cerca de Dios, sino que vamos a estar llenos de Dios para siempre. Dice que Dios, para que Dios sea todo en todos, va a ser no solamente el Espíritu Santo llenándonos, sino que también el Padre y el Hijo. Va a haber una comunión plena con el Todopoderoso, el Rey eterno, el gran yo soy. Imagínense eso, si aquí sentimos al Espíritu Santo, que es precioso, de una manera impresionante, imagínense la vida eterna teniendo también al Padre y al Hijo. Será todo en todos. Cuando habla de Dios en la Biblia, está hablando de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Precioso, ¿cierto? Entonces dice, vamos a leer ahora sí lo que dice aquí en Apocalipsis 20, para que entendamos cómo es esto de la resurrección de los muertos, porque aquí vamos a ver, dice, vamos a ubicarnos en
Apocalipsis 20, versículo 5. Entonces dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Óigase bien, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, la primera resurrección es cuando Jesús vuelva. Digamos que no es que todos vayamos a resucitar 2 veces, sino que hay 2 grupos. Siempre lo he tratado de explicar así, porque una vez me dijeron, o sea, que cuántas veces morimos y cuántas resucitamos. No, todos vamos a morir una vez. También hay un versículo que dice que al hombre se le ha dado morir una vez antes del gran juicio final. Entonces dice en la palabra que todos vamos a morir una vez. Usted muere, nosotros vamos a morir. Si usted murió creyendo en Jesucristo, creyendo que su sangre lo limpió de pecado, creyendo que es Dios hecho hombre, que murió en la cruz por nuestros pecados para que seamos perdonados, creyendo que resucitó, porque es súper importante que usted crea la otra mitad del mensaje, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. No se puede quedar en que Jesús murió por nosotros. Usted debe creer la otra parte, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que vive por los siglos de los siglos y que no va a volver a morir y que va a destruir a la muerte. Entonces, Jesucristo la venció, pero también la va a destruir. Dice aquí que los que hemos creído en Él, cuando Él vuelva, vamos a resucitar juntamente con Él, así como Él resucitó. Es decir, que vamos a volver a ser tripartitos. Vamos a recuperar ese espíritu, alma y el cuerpo físico va a ser reemplazado. Ya no va a ser igual a este porque este ya está totalmente sucio y corrupto. Y en 1 Corintios 15 que estábamos leyendo, dice que este cuerpo es como una semilla que se siembra en la tierra. Leamos ese pedacito, 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, este cuerpo físico es corrupto, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, este cuerpo físico, dice aquí, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. Primera de Corintios 15, 44. Perdón porque me pasé acá porque quería mostrarles la base bíblica de lo que estoy diciendo, que nuestro cuerpo físico cuando muere está lleno de corrupción y vamos a sembrar cuando morimos este cuerpo físico en la tierra como un granito y de ahí va a salir un cuerpo glorioso. Dice, les estoy leyendo esta parte para que se den cuenta que eso está escrito en la Biblia. Dice, ya, dice aquí, leámoslo desde el versículo 35, Primera de Corintios 15, 35, perdón que me devolví un poquito, pero es súper importante que les lea esta parte. Si alguno dice cómo resucitarán los muertos, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces,
Cuando nosotros morimos, lo que está diciendo aquí es que este cuerpo físico es como un grano que se siembra en la tierra. Y cuando Jesucristo vuelva y seamos resucitados porque hemos creído en Él, entonces sale un hombre, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso. Resucita el fruto de esa semilla que pusimos en la tierra. Por eso Jesús es la primicia. ¿Se acuerdan que cuando Él resucitó le dijo a María, no me toques porque no he ido al Padre? Y dice que Él resucitó en su cuerpo ya glorificado. Él ya tiene ese cuerpo glorioso. Él ya tiene ese cuerpo eterno, ese cuerpo que resplandece. Daniel 12:2 dice que vamos a resplandecer como las estrellas del firmamento. Entonces es un cuerpo celestial diferente a este. Parecido, pero diferente. Tiene algunas características. Por ejemplo, dice en la palabra que nosotros vamos a recuperar el ser tripartitos. Vamos a tener este cuerpo celestial que reemplaza al cuerpo terrenal, al cuerpo físico, pero también va a estar nuestra alma y nuestro espíritu. Recuperamos todo el diseño original, pero con un hombre en versión mejorada. Un hombre que puede estar delante de Dios, un hombre que puede resistir la presencia de Dios, porque la carne no la resiste. La carne, como está llena de corrupción, si se presentara a Dios aquí con su fuego, nos consume, nos mata. Entonces necesitamos un cuerpo que también tenga de su fuego, de su resplandor, para que al estar delante de Él, pues no nos muramos. ¿Sí me hago entender? Por eso necesita darnos un cuerpo diferente a este, un cuerpo celestial, un cuerpo limpio de pecado, un cuerpo totalmente nuevo, distinto al que se pone en la tierra. Pero el alma sigue siendo la esencia, sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que va a pasar cuando Jesús vuelva. Vamos a resucitar, vamos a recibir un nuevo cuerpo, vamos a volver a ser tripartitos y este cuerpo físico es el que vamos a sembrar en la tierra para que Dios nos dé ese cuerpo glorioso nuevo que puede estar en la presencia de Dios. Eso sucede cuando Jesús vuelva. Como acabamos de leer, Jesús es las primicias y enseguida los que hemos creído en Cristo. Pero también hay vida para los demás, para los que no creyeron. Sin embargo, la triste noticia es que es para volver a morir. Dice en la Biblia, Apocalipsis, ahora sí vamos a Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, Jesús viene, resucita a todos los que hemos creído en Él, en el cuerpo glorioso, nos lleva juntamente con Él, y los demás que no creyeron y que murieron, se quedan allí, sus cuerpos físicos en la tierra, sus almas en el Hades. Lastimosamente están separadas de Dios. Y su espíritu volvió a Dios, como dice la palabra, porque Él es el que nos vivifica con el espíritu. El espíritu vuelve a Dios. Pero perdieron, totalmente desconectados de Dios. Ya no son tripartitos, el cuerpo físico está muerto, el alma está en el Hades. ¿Qué pasa cuando vuelven a resucitar, cuando vuelven a despertar? Vuelven a ser tripartitos, pero no resucitan en cuerpo glorioso. Se despiertan otra vez en esta carne corrupta. Y dice la palabra que ellos van a resucitar de nuevo, ellos van a resucitar después de 1000 años de la resurrección de los que hemos creído en Jesús. Y ellos dicen, van a volver a resucitar, se me mete la palabra volver. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, la nuestra, la de los que hemos creído en Jesús, es la primera resurrección. 1000 años después es la segunda resurrección para el otro grupo. No le llaman segunda resurrección literal, solo dicen no volvieron a vivir. ¿Por qué? Porque ellos no van a volver a vivir para vida eterna, en cambio nosotros sí. Simplemente se abstiene y dice no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, la de los que hemos creído en Jesucristo. Versículo 6, para que se les quede aquí y aquí. Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este es el milenio de Jesús. Viene Jesús, nos resucita, vamos a gobernar con él 1000 años en la tierra, y luego de esos 1000 años resucita el otro grupo de personas que son incrédulos, pero van a participar de la resurrección porque Jesús murió en la cruz. Pero lastimosamente, ellos, como no creyeron que Jesús murió por ellos, por sus pecados, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, entonces tienen que pagar con su propia vida por sus pecados. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso dice aquí que ellos van a tener que sufrir la segunda muerte. Esa es una muerte definitiva, para siempre, eterna, separados de Dios por los siglos de los siglos. Eso es algo que no queremos, ¿cierto? Nosotros por eso elegimos a Jesús para participar de la primera resurrección. Y muchas veces yo les digo, no importa si vienen y te atacan y confrontan tu fe y te dicen que tienes que dejar de creer en Dios y de creer en Jesucristo y creer en su redención, porque lo que se está poniendo aquí en juego, digámoslo así, es demasiado grande. Es muy importante, es tu vida eterna, tu salvación. Dense cuenta de lo que estamos hablando. Tu alma puede perderse para siempre y volver a morir para siempre. A veces cambiando la primogenitura por un plato de lentejas, así como cierto siervo lo hizo en la Biblia. Hay mucha gente que a veces por cualquier cosa terminan renegando de la fe en Jesucristo, cuando esto es lo que nos da vida eterna, porque solo la sangre de Jesús nos puede limpiar de pecado para poder ser restaurados y vivificados el día de la resurrección de los muertos. Así que si reniegas de Jesús y de tu fe, lastimosamente vas a tener que resucitar para volver a morir. Vas a experimentar la segunda muerte. ¿Qué pasa en la segunda muerte? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Por qué les dice muertos? Porque están separados de Dios, porque son las personas que no creyeron en Jesús. Resucitaron, pero no resucitaron con ese cuerpo glorioso que está lleno del Espíritu Santo, que tiene vida dentro de él, sino que están separados de Dios. Esa es la muerte espiritual, estar separados de la vida que es Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú tienes a Jesús dentro de ti, hay vida dentro de ti. Si tú no tienes a Jesús dentro de ti, si estás separado de Dios, estás muerto espiritualmente. Entonces, por esa razón aquí dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Están delante del Todopoderoso para ser juzgados por todas las obras que hicieron, porque no creyeron en Jesús, porque solo el creer en Jesús nos hace perdonados, nos redime de pecados. Estas personas decidieron no creer y van a tener que estar delante del Todopoderoso para dar cuentas de lo que hicieron aquí en la tierra y para pagar con su propia vida por su pecado, porque no creyeron que Jesús pagó con su vida por su pecado. ¿Sí me hago entender? Dice entonces que están todos los muertos delante de Dios, de pie. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Van a ser juzgados por todo lo que han hecho en sus vidas. Como no creyeron en Jesús para redención de pecados,
Ahí están anotados todos, desde la mentirita más pequeñita hasta el delito o el crimen más grande. Todo, desde el que era pequeñito hasta que envejeció y murió. Todo está anotado en el libro. Dice, y fueron juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Está hablando de esa resurrección, de ese momento en el que sucede la segunda resurrección. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ¿se dan cuenta? Las almas, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entregaron entonces a los que no han creído en Jesucristo, a los que no creyeron en Jesús. Los que creímos fuimos resucitados 1000 años antes de este acontecimiento que estoy leyendo y para vida eterna. Los que no creyeron son resucitados 1000 años después. Hay una distancia de 1000 años, según Apocalipsis 25, entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Los de la primera resurrección creyentes en Jesucristo, en que sus pecados fueron perdonados por la muerte de Jesús en la cruz. Los de la segunda resurrección no creyeron que Jesús murió en la cruz, entonces les toca pagar con su propia vida por sus pecados. Entonces van a volver a morir. Dice entonces, el mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Salen las almas del Hades para esa resurrección. Salen todas las almas que estaban esparcidas para ese momento de la segunda resurrección. 1000 años después de la primera resurrección, de los que resucitamos para vivir para siempre, eternamente. Resucitan los de la segunda resurrección, los incrédulos, y van a estar delante del gran trono blanco, delante del Todopoderoso, y se van a leer los libros de todo lo que está escrito acerca de sus obras, y entonces van a ser condenados a muerte, porque ya está advertido, ya estamos condenados a muerte. Solamente creyendo en Jesús somos salvados de esa condena, porque la raza humana está condenada a muerte lastimosamente. Desde Adán, desde el principio, la raza humana está condenada a muerte. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya la condena ya está. Solamente creyendo nos salvamos de esa condena. Dice entonces aquí, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿se acuerdan que en 1 Corintios 15 leíamos que Jesús destruirá a la muerte? Este es el momento. En la segunda resurrección, después de la segunda resurrección, lo primero que hace es, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Destruye a la muerte para siempre. Ya no hay más muerte. Para los que resucitamos en la primera resurrección, resucitamos para vida eterna. Los de la segunda resurrección, lastimosamente, también van a morir para siempre. ¿Qué significa eso? Van a estar separados de Dios por los siglos de los siglos. ¿En dónde? Vamos a leer en dónde. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta? Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo aquel que no haya creído que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre y que murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados, va a ser lanzado al lago de fuego. Ahora la pregunta es, sabiendo esto, porque el diablo trata de encubrirlo, mucha gente no sabe, mucha gente no tiene ni idea de que Jesús va a volver, de que hay un milenio de Cristo, de que hay un arrebatamiento, de que hay una resurrección de los muertos. La gente no sabe todo esto y la gente necesita tener este conocimiento para poder tomar una decisión. Necesitamos contarle a la gente lo que va a suceder. Por eso es que tengo un ministerio profético, para afirmar las escrituras y enseñar a la gente lo que va a suceder. Y el Señor es el que me ha abierto los ojos y me ha enseñado estos secretos que están ocultos ahí. ¿Se dan cuenta cómo me toca saltar de un versículo a otro? Porque el Espíritu Santo me va revelando y Él es el que me dice, siga acá, lea acá, mira, y esto es así, Ale, y el Espíritu Santo es el que va enseñando.
Si no estuviera el Espíritu Santo como maestro, realmente es súper difícil comprender lo que acabo de decir. Les cuento un secreto, yo me demoré 20 años en recibir esta revelación. No sabía, pensaba que Jesús solamente me iba a salvar mi alma. No tenía ni idea de que Jesús había venido a morir para restaurar todo mi ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo físico. Entonces necesitamos creer en Jesucristo para poder ser resucitados en la primera resurrección y no volver a morir nunca jamás, tener vida eterna juntamente con Él y poder comer del fruto del árbol de la vida. Vamos a leer esa promesa. Esa promesa es preciosa. Dice que vamos a comer del fruto del árbol de la vida que da fruto. Leámoslo rápido porque ya se me acabó el tiempo. Dice Apocalipsis 22. Vamos a leer Apocalipsis 22. Rapidito, rapidito. Dios mío, estoy contra el tiempo. Es que esto es muy apasionante. Me encanta hacerlo, me encanta hablar de este tema porque el Señor me lo reveló Él a mí directamente. Nunca se lo he escuchado predicar a alguien, la verdad. Me gusta cuando el Espíritu Santo me enseña así, realmente es hermoso. Dice entonces, para los que resucitamos en la primera resurrección para vida eterna. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, todo 22, Anita, capítulo 22. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Vamos a ver el rostro del Todopoderoso. Dice, y su nombre estará en sus frentes. Ya en la vida eterna nos sella con su nombre en nuestra frente. No habrá ya más noche, no habría más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Wow! Hermoso, ¿cierto? Vamos a adorar al Todopoderoso, porque realmente sus promesas son espectaculares. Y la obra que hizo Jesucristo en la cruz no tiene comparación. El regalo que Él nos da por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz, no solamente es vida eterna, no solo es salvación de nuestra alma. No, porque no es un cuerpo físico, es un sello en nuestro cuerpo celestial. Tiene que ser algo como un resplandor, como una corona, algo así. No sé exactamente cómo es, pero llevaremos el nombre en nuestra frente. No te imagines este cuerpo porque no va a ser igual a este. Es un cuerpo resplandeciente. Daniel 2 dice que vamos a resplandecer como las estrellas del firmamento. Vamos a adorar al Señor y vamos a cantarle porque es un día de gozo por todo lo que el Señor nos está revelando. ¿Para quién es nueva esta enseñanza?